Muy bien, pues bienvenidos. Bienvenidos todos, son las 5 en punto de la tarde y vamos a dar inicio a nuestra sesión consecuente, consiguiente de un curso de milagros. En esta sesión el día de hoy vamos a tener la oportunidad de explorar y de dar lectura al capítulo 6 de un curso de milagros. Y pues bueno, hace 30 minutos les mandaba un escrito, ¿verdad? En donde explicábamos un poquito y bueno, en realidad, como ustedes saben, estas clases las grabamos con la intención de que podamos llevar un seguimiento y las personas que no tienen la oportunidad de estar en la sesión el día de hoy la puedan revisar posteriormente. Siempre les hacemos llegar, ¿verdad? Y les hacemos saber cuando ya está la clase en la página de Casanaya de YouTube, en el canal de Casanaya. Entonces, decíamos en este escrito, ¿por qué el capítulo 6? Eh, Cuando en las clases anteriores hemos tenido una introducción, ¿verdad? Previa al libro de un curso de milagros, iniciando por explicar, ¿verdad? En qué consisten las diferentes secciones en las que se divide un curso de milagros. Entonces, primeramente entendíamos que un curso de milagros se divide en secciones. La parte de el prefacio, que es, pues, a grosso modo, una parte que explica, ¿verdad? ¿De qué va un curso de milagros? ¿De dónde proviene? ¿Quién lo escribe? ¿Qué enseña un curso de milagros, verdad? ¿Qué es un curso de milagros? Después viene la parte del texto, que son una serie de capítulos en donde no solamente se nos dan referencias, sino en los capítulos, que son 31, el Espíritu Guía, el Espíritu Santo, el mensajero de Dios, nos da diversas pautas, ¿verdad? De temas muy específicos y diversos, muy amplio el aprendizaje y la enseñanza del Espíritu Santo en estos 31 capítulos, que es la parte más extensa de todo el libro compilado de un curso de milagros, el texto, para después encontrar la parte de las lecciones, la sección de las lecciones, y las lecciones decíamos que son una lección correspondiente para cada día del año, en donde iniciamos con la lección 1, el 1 de enero, en el orden en el que comúnmente las personas que le dan seguimiento a un curso de milagros llevan esta secuencia, y la lección 2 el día 2 de enero y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, después del libro perdón, la sección de lecciones, está el manual para el maestro, que en realidad estas secciones son las que principalmente traen la enseñanza de un curso de milagros. Pero otros libros, yo tengo esta versión de un curso de milagros, en donde vienen separadas en estos diferentes partes, ¿verdad? Acá nos dice prefacio, texto, libro de ejercicios, manual para el maestro, clarificación de términos y suplementos. En la clarificación de términos y en los suplementos
viene también la psicoterapia de un curso de milagros. Que pues bueno, como ustedes ya se podrán haber dado cuenta, las personas que están en seguimiento de las clases de un curso de milagros, el libro contiene una serie de elementos integrados desde la psicología hasta incluso elementos filosóficos espirituales que están muy relacionados y muy parecidos a la enseñanza de la Advaita Vedanta por el hecho de ser filosofías no dualistas. Entonces, respecto a la enseñanza de un curso de milagros, lo que podemos deducir al final, ¿verdad? En palabras breves, en una palabra incluso, es unidad, amor, ¿verdad? Y hay una palabra en específico que en un curso de milagros tiene un término, tiene un significado, perdón, diferente al que convencionalmente lo tiene acá en la lengua española. En el español, en el castellano, en el español que hablamos acá en México y en Latinoamérica, que es la unicidad. Unicidad, si ustedes buscan en Google, eh, habla de la calidad de único. En un curso de milagros, la unicidad es esta complexión, perdón, de la afiliación de todos los elementos. La afiliación es cada elemento, cada parte de la mente de Dios, que somos cada uno de nosotros, considerado como algo que nunca se separó. Un curso de milagros explica que la separación nunca ocurrió, que siempre hemos estado y siempre estaremos en unidad en la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces, desde esta idea, vamos a empezar en esta clase del día de hoy, formalmente a dar lectura, ¿verdad? Con el capítulo 6, que el capítulo 6 tiene el nombre Las lecciones del amor. Y bueno, les mandaba este escrito que a continuación les voy a leer, en donde decíamos, ¿por qué el capítulo 6? Y pues bueno, después de haber recorrido en nuestras primeras clases los fundamentos de un curso de milagros, es natural preguntarse por qué elegir el capítulo 6. Las lecciones del amor como primer acercamiento directo al texto. Las lecciones de este capítulo no son casuales ni arbitrarias. Surge como una respuesta natural y progresiva a lo que ya hemos trabajado juntos. La observación del ego, la función del perdón, la renuncia al juicio y la introducción al papel del Maestro de Dios. El capítulo 6 actúa como un puente entre todo lo anterior y lo que viene. Es el momento de dar un paso más allá de la teoría y entrar en una enseñanza que habla directamente al corazón, desde el corazón del curso, desde la esencia que es el amor. En el capítulo 6 vamos a encontrar una frase contundente, como muchas, bueno, yo diría como todas las que se escriben en el texto, como una canalización directa del Espíritu Santo por Helen Schucman. Al ir revisando un curso de milagros, en la parte del texto específicamente, digo, en las lecciones es muy recurrente, ¿verdad? Que le demos lectura al capítulo, le demos lectura a la lección del día, perdón,
y algunos términos no los entendamos o no tengamos como, sintamos que no tengamos el contexto suficiente para entender, ¿verdad? Eh, Muy seguido me mandan mensajes personas que están interesadas en la enseñanza de un curso de milagros y me dicen, oye, sabes, yo la verdad es que acabo de entrar, veo que van en la lección 200 y algo, van muy avanzados, no entiendo de lo que se trata. Y algo que es bien importante entender de un curso de milagros es que la enseñanza no es lineal. Desde el prefacio, si ustedes revisaron, las personas que están acá por primera vez, bienvenidos primero que nada. Y las personas que han tenido la oportunidad de revisar las primeras clases que están en el canal de YouTube de Casa Naya, el cual le vamos a estar constantemente compartiendo para que tengan la oportunidad de irse familiarizando. Explicamos desde esta primera clase, y si han tenido la oportunidad de leer el prefacio, explica muy claramente que un curso de milagros no lleva una enseñanza lineal, no lleva una explicación eh, paulatina. Es muy común creer que un curso de milagros lo vas a agarrar como un libro normal, lo vas a iniciar desde el principio y lo vas a terminar. Y acá es distinto, ¿verdad? En un curso de milagros eh, hay que empezar como a familiarizarse con conceptos para que empiece a tener sentido la enseñanza, lo cual puede llegar a complicar para muchas personas que a lo mejor deciden abandonar por el hecho de no conocer algunos conceptos o tener como primera impresión que es un libro religioso, ¿verdad? El cual también dentro del perdón, de la primera lectura de un curso de milagros, que es el prefacio, explica, ¿verdad? Que los términos que aparentemente son religiosos de un curso de milagros solamente se utilizan como referencia, ¿verdad? Hay una explicación que yo creo que es muy importante dar en este contexto, ¿verdad? Acerca de la religiosidad dentro de los términos que explica un curso de milagros. La mente, específicamente el cerebro que acomoda, pues, que organiza, que distribuye, que secciona por sistemas de creencias, de pensamientos, organiza los pensamientos. Trabaja de la siguiente manera. La mente funciona a través de asociar conceptos, ideas, sucederes, nombres. Un suceder es para la mente necesario darle un nombre a lo que sucede en el mundo. Ya la mente empieza a darle un nombre y a asociarlo. Esto se parece a esto y esto se parece a esto, y así vamos aprendiendo. Entonces, en un curso de milagros, el Espíritu Santo nos dice los términos religiosos que acá se mencionan solamente constituyen una referencia, ¿verdad? Esta referencia es para que nosotros tengamos la oportunidad de asociar más o menos a qué se refiere. Pero bueno, esto que les estoy mencionando ahorita es para que atendamos a la lectura desde una postura abierta, ¿verdad? Que me queda claro que si tú estás aquí el día de hoy, ya a lo mejor no es tan relevante si es religioso o no religioso. Lo que queremos es aprender o incluso sentir paz por el medio que sea, ¿verdad? Y te felicito. Gracias doy a la vida y a Dios porque estás aquí el día de hoy y que te diste la oportunidad de poder recurrir al aprendizaje desde la apertura, desde la madurez, desde la humildad. Y pues bueno, continuaba con la lectura que les mandaba hace rato. Dice, aquí se nos confronta de lleno con la distorsión principal del ego. La idea de que estamos en constante amenaza
y por lo tanto debemos juzgar, atacar, defendernos y protegernos incluso del amor, o mejor dicho, del concepto que tenemos del amor. Esto enlaza directamente con lo que exploramos en la clase 6, el juicio como mecanismo de defensa, el cual no solo nos separa de los demás, sino que nos aleja del instante presente, del instante santo. Todos estos conceptos como instante santo los vamos a ir poco a poco entendiendo. Te pido que si hay conceptos que no entiendes, de igual manera también si ahorita en la clase te parece conveniente levantar la mano, abrir el micrófono y preguntar acerca de cualquier concepto o idea que no te quede muy clara, adelante, con toda confianza vamos a participar, vamos a hacer este espacio participativo, vamos a hacer este espacio un espacio de tolerancia, en donde pues primeramente que nada vamos a respetar las dudas de cada quien, las preguntas que cada quien tenga, la participación de cada quien, y pues bueno, vamos a practicar al mismo tiempo que vamos a también escuchar, aprender, y este espacio está intencionado para ser un espacio de crecimiento y de expansión, ¿verdad? Entonces, en las lecciones del amor, el capítulo 6, una de las frases que vamos a encontrar es que el amor no necesita protección, solo el ego la necesita. Dice, el Espíritu Santo es el maestro del perdón. Es el único maestro que conoce del perdón como liberación del miedo. Esta frase clave nos introduce a uno de los más grandes temas del curso. No se trata de perdonar lo que ocurrió, sino de ver que nunca hubo daño real, ¿verdad? No perdonamos porque seamos más buenos que el otro, sino porque reconocemos que el ego interpretó como ataque algo que no fue realidad. Esto de realidad va a causar mucho conflicto y ruido para aquellas personas que quizás hayan recibido ciertamente una experiencia, hayan pasado por una experiencia en donde ciertamente hubo un ataque, ¿verdad? Pero acá vamos a aprender un enfoque distinto de esta experiencia que es la vida, y vamos a ver, explorar, vamos a ampliar nuestros conceptos para que podamos tener una referencia acerca de nuestro pasado o de nuestra historia de vida que nos permita darle un significado distinto a nuestra historia, a nuestra enseñanza, a nuestro aprendizaje. En psicología, y pues bueno, como les decía anteriormente, un curso de milagros tiene un compilado de diferentes elementos. Son diferentes elementos como la psicología, les decía, filosofía espiritual, aparentemente religiosidad, etcétera, etcétera. Y en la parte de la psicología hay un concepto que se llama resignificación, que es uno de los elementos justamente del perdón. En el capítulo 6 se introduce al Espíritu Santo como el verdadero maestro. No es una figura abstracta ni una voz mágica. Es una presencia interna que corrige suavemente nuestra percepción. Si se lo permitimos, este capítulo nos enseña que no tenemos que resolverlo todos solos, que no estamos aquí para tener razón, sino para recordar el amor. La función del Espíritu Santo es enseñarte a ver el mundo desde otra perspectiva, ¿verdad? Entonces, escogí este capítulo, primeramente poniéndolo y sometiéndolo a meditación, a consulta interna, ¿verdad? Buscando guía.
no solamente es uno, yo creo que mi capítulo favorito, todos me gustan muchísimo, la verdad es que todos los capítulos de Un Curso de Milagros traen información, conceptos, ideas, statements, dicen en inglés, que son declaraciones muy contundentes, enseñanzas muy fuertes, muy claves, que bueno, acá vamos a poder ver esto que les explico y para no darle mucho preámbulo, las personas que tengan la oportunidad de tener su libro en físico o su PDF abierto en la computadora podrán seguir la lectura del capítulo 6, ¿verdad? Entonces, dice capítulo 6, las lecciones del amor. La relación que existe entre la ira y el ataque es obvia, pero la relación que existe entre la ira y el miedo no siempre es tan evidente. La ira siempre entraña la proyección de la separación, la cual tenemos que aceptar en última instancia como nuestra propia responsabilidad, en vez de culpar a otros por ello. No te puedes enfadar a no ser que creas que has sido atacado, que está justificado contraatacar y que no eres responsable de ello en absoluto. Dadas estas tres premisas completamente irracionales, se tiene que llegar a la conclusión igualmente irracional de que un hermano merece ataque en vez de amor. ¿Qué se puede esperar de premisas de mentes sino conclusiones de mentes? La manera de desvanecer una conclusión de mente es considerar la cordura de las premisas sobre las que descansa. Número uno, tú no puedes ser atacado. El ataque no tiene justificación. Y por último, tú eres responsable de lo que crees. Se te ha pedido, Bájale poquito, mira. voy a bajarle un poquito aquí en la bocina. Si hay preguntas, levantamos la mano, porque cuando entramos a la clase y traemos el micrófono prendido, se interrumpe, entonces voy a bajarle a la bocina que tengo aquí a un lado, pero le voy a subir en caso de que haya preguntas para poderlos escuchar y darle seguimiento a la clase, ¿correcto? Muchas gracias. Dice, se te ha pedido que me tomes como modelo para tu aprendizaje, dice el Espíritu Santo, ya que un ejemplo extremo es un recurso de aprendizaje sumamente útil. Todo el mundo enseña y enseña continuamente. Asumes inevitablemente esta responsabilidad en el momento en que aceptas cualquier premisa y nadie puede organizar su vida sin un sistema de creencias. Una vez que has desarrollado un sistema de pensamientos, sea cual fuera su clase, riges tu vida de acuerdo con él y lo enseñas. Tu capacidad para ser fiel a un sistema de pensamientos podrá estar mal ubicado, pero aún así es una forma de fe y se puede canalizar en otra dirección. Entonces, aquí nos está hablando de aspectos muy relacionados incluso con la misma dinámica de la manifestación. Cuando vemos los elementos de la manifestación, aquí nos está hablando de fe. Dice que cuando tú organizas tu vida en base a un sistema de creencias, que bueno, primeramente que nada, todos organizamos nuestra vida en base al sistema de creencias que tenemos, que elegimos, que aprendimos a través del juicio y de la repetición constante en la vida, que fue la causa de crear a este personaje al cual le tenemos el nombre de nuestra identidad, entre comillas. Todos estos aspectos son como medio complejos de repente cuando no tenemos referencia, pero vamos a ir mencionándolos hasta que vayan tomando sentido para cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces les repito, si hay preguntas, si
hay algo que aclarar, lo vamos revisando poco a poco. Hasta ahorita vamos bien. Alguien que tenga alguna pregunta, levantamos la mano y por acá me están apoyando para que podamos atender las dudas. Entonces seguimos, dice, el mensaje de la crucifixión. Para los efectos del aprendizaje, examinemos de nuevo la crucifixión. No se hizo hincapié en ella anteriormente debido a las temibles connotaciones que quizás tengas asociadas con la crucifixión. Lo único que se ha subrayado hasta ahora es que no fue una forma de castigo. No obstante, no se puede explicar nada utilizando exclusivamente términos negativos. Existe una interpretación constructiva de la crucifixión que está totalmente desprovista de miedo y que por lo tanto es totalmente benévola en cuanto a lo que enseña si se entiende debidamente. La crucifixión no es más que un ejemplo extremo. Su valor, al igual que el valor de cualquier otro recurso de enseñanza, reside únicamente en la clase de aprendizaje que facilita. Se puede entender y se ha entendido incorrectamente. Ello se debe únicamente al hecho de que los temerosos tienden a percibir con miedo. Ya te dije que siempre puedes recurrir a mí, dice el Espíritu Santo, para compartir mi decisión y de ese modo hacerla más firme. Esto es como cuando decimos, aquellos que oran, que en medio de una dificultad dicen, Señor, yo no sé qué es lo que estás planeando, yo no sé por qué haces estas cosas, yo no sé por qué estoy atravesando por esto. Permíteme saberlo, ¿no? Permite que se me sea revelado. Es justamente esto, ¿no? Que te dice el Espíritu Santo acá. Siempre hay otra interpretación más allá de la manera temerosa de interpretar el mundo o la vida. Siempre que necesites, pregúntame a mí. Y esto, digo, ya en términos religiosos, me hace pensar en este versículo de la Biblia que dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, si recordamos, antes de ser crucificado Jesús, en la última cena Él les dice, yo me tengo que ir, les dice. Les conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. Yo me voy, pero les dejo al Consolador. El Espíritu Santo, el Consolador, el que interpreta, ¿verdad? De nuevo, el que ayuda, el que es guía. ¿Cómo podemos interpretar una situación que es dolorosa, que causa temor sin una guía? De una referencia que nos ayude a voltear hacia otra parte donde hay amor. Los que vieron la película de La Cabaña, creo que en esta película queda claro, ¿no? Cómo poder interpretar una situación tan brutal con amor, ¿verdad? Vamos a compartir el link de la película para que tengamos la oportunidad de expandir un poquito más este concepto y empezar a entrar en esta disposición a entender las cosas de diferente manera, de la interpretación desde el miedo, desde la separación, desde el rencor, desde la ira, y podamos ver cualquier situación con una interpretación que nos traiga paz, ¿verdad? Pues continuamos, dice, te dije también que la crucifixión fue la última jornada inútil que la filiación tuvo que emprender, y que para todo aquel que la entienda, representa la manera de liberarse del miedo. Aunque antes solo hice hincapié en la resurrección, no aclaré entonces el propósito de la crucifixión. En el capítulo 3 se explica
que la hazaña de Jesús no está en la cruz. Ya vemos en las iglesias a Jesús crucificado, como si esa fuera la hazaña de Jesús. Dice un curso de milagros en el capítulo 3 que la hazaña de Jesús no está en la crucifixión, está en la resurrección, ¿verdad? Porque demostró que el espíritu no puede ser atacado, que la vida es eterna, ¿verdad? Entonces, dice, aunque antes solo hice hincapié en la resurrección, no aclaré entonces el propósito de la crucifixión y la manera en que esta, de hecho, condujo a la resurrección. Ese propósito, no obstante, tiene una aportación muy concreta que hacer a tu propia vida y te ayudará a comprender tu propio papel como maestro si lo examinas sin miedo. Es probable que hayas estado reaccionando durante muchos años como si te estuvieran crucificando. Esta es una marcada tendencia de los que creen estar separados, que siempre se niegan a examinar lo que se han hecho a sí mismos. La proyección, que es un término psicológico que te voy a pedir que cualquier término que escuches, que no tengas referencia, lo escribas y lo exploramos. E incluso te invito también a que me mandes mensaje y lo exploremos de manera personal y particular, y con todo gusto te apoyo. Dice acá, esta es una marcada tendencia de los que creen estar separados, que siempre se niegan a examinar lo que se han hecho a sí mismos. La proyección implica ira. La ira alienta a la agresión y la agresión fomenta el miedo. El verdadero significado de la crucifixión radica en la aparente intensidad de la agresión cometida por algunos de los hijos de Dios contra otro. Esto, por supuesto, es imposible y se tiene que entender cabalmente que es imposible. De lo contrario, yo no puedo servir de modelo del aprendizaje que tienes. En última instancia, solo el cuerpo puede ser agredido. No cabe duda de que un cuerpo puede agredir a otro y que puede incluso destruirlo. Sin embargo, si la destrucción en sí es imposible, cualquier cosa que pueda ser destruida no es real. ¿Qué nos dice acá en el prefacio? Que es el aprendizaje que sustenta un curso de milagros. Veamos. Dice, ¿qué postula un curso de milagros? Nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Entonces dice, en última instancia solo el cuerpo puede ser agredido. No cabe duda de que un cuerpo puede agredir a otro y puede incluso destruirlo. Sin embargo, si la destrucción en sí es posible, cualquier cosa que pueda ser destruida no es real. Su destrucción, por lo tanto, no justifica tu ira. En la medida en que creas que la justifica, estarás aceptando premisas falsas y enseñándoselas a otros. El mensaje de la crucifixión fue precisamente enseñar que no es necesario percibir ninguna forma de ataque en la persecución, pues no puedes ser perseguido. Si reaccionas con ira, tienes que estar equiparándote con lo destructible. Y por lo tanto, viéndote a ti mismo de forma demente. He dejado perfectamente claro que soy como tú y que tú eres como yo, pero nuestra igualdad fundamental solo puede demostrarse mediante una decisión conjunta, o sea, que estemos los dos de acuerdo. Eres libre, si así lo eliges, de percibirte a ti mismo como si te estuvieran persiguiendo,
Mas cuando eliges reaccionar de esa manera, deberías recordar que yo fui perseguido de acuerdo con el pensamiento del mundo y que no compartí esa interpretación. Y puesto que no lo compartí, no la reforcé. Ofrecí por consiguiente una interpretación diferente del ataque que deseo compartir contigo. Si la crees, me ayudarás a enseñarla. Entonces, si recordamos, vemos las películas, múltiples películas que han salido acerca de la crucifixión, y vemos a este Jesús apacible en medio de la tortura, ¿verdad? Vemos a este Jesús inamovible emocionalmente y mentalmente enfocado. Yo te hago la siguiente pregunta. ¿Qué pensamiento estaba en la mente de Jesús durante la crucifixión? ¿Qué pensamiento estaba fijo, constante en su atención mientras Jesús estaba pasando por este proceso? Este capítulo se llama Las lecciones del amor y estamos explorando el significado de la crucifixión, ¿verdad? Dice en el verso 6, perdón, en el párrafo 6. Como ya dije anteriormente, lo que enseñes es lo que aprenderás. Si reaccionas como si te estuvieran persiguiendo, estarás enseñando persecución. ¿No es esta la lección que el Hijo de Dios debe enseñar si es que ha de alcanzar su propia salvación? Enseña más bien tu perfecta inmunidad, que es la verdad acerca de ti, y date cuenta de que no puedes ser atacado. No trates de protegerte, no trates de protegerla, ya que de lo contrario creerás que es susceptible de ser atacado. No se te pide ser crucificado, lo cual fue parte de lo que yo aporté como maestro. Se te pide únicamente que sigas mi ejemplo cuando te asalten tentaciones mucho menos extremas de percibir falsamente y que no las aceptes como falsas justificaciones para desatar tu ira. No puede haber justificación para lo injustificable. No creas que la hay, ni enseñes que la hay. Recuerda siempre que enseñas lo que crees. Cree lo mismo que yo y llegaremos a ser maestros de igual calibre. Tu resurrección es tu despertar. Mucho se habla en estos grupos del despertar espiritual. Vamos a repetir de nuevo esta parte. Recuerda siempre que enseñas lo que crees. Cree lo mismo que yo y llegaremos a ser maestros de igual calibre. Tu resurrección es tu despertar. Yo soy el modelo del renacimiento, pero el renacimiento en sí no es más que el despuntar en la mente de lo que ya se encuentra en ella. Dios mismo lo puso ahí, por lo tanto, es cierto para siempre. Yo creí en ello y por consiguiente lo acepté como la verdad. Ayúdame a enseñarlo a nuestros hermanos en nombre del reino de Dios. Hay otra parte del texto que dice, ¿qué es el reino de Dios sino toda su creación? ¿Y qué eres tú sino creación de Dios? Por lo tanto, tú eres el reino de Dios. Dice, pero cree primero que es verdad, pues de lo contrario enseñarás mal. Mis hermanos se quedaron dormidos durante la supuesta agonía del huerto, pero yo no pude haberme indignado con ellos porque sabía que no podía ser abandonado.
Lamento cuando mis hermanos no comparten mi decisión de oír solamente una voz, pues eso los debilita como maestros y como alumnos. Con todo, sé que no pueden realmente traicionarse a sí mismos ni traicionarme a mí, y que sobre ellos es donde todavía tengo que edificar mi iglesia. No hay ninguna otra alternativa al respecto, porque únicamente tú puedes ser la roca de la iglesia de Dios. Allí donde hay un altar, hay una iglesia. Y la presencia del altar es lo que hace que la iglesia sea santa. La iglesia que no inspira amor tiene un altar oculto que no está sirviendo al propósito para el que Dios lo destinó. Tengo que edificar su iglesia sobre ti, porque quienes me aceptan como modelo son literalmente mis discípulos. Los discípulos son seguidores. Y si el modelo que siguen ha elegido evitarles dolor en relación con todo, serían ciertamente insensatos si no lo siguiesen. Elegí por tu bien y por el mío demostrar que el ataque más atroz a juicio del ego es irrelevante. Tal como el mundo juzga estas cosas, mas no como Dios sabe que son, fui traicionado, abandonado, golpeado, atormentado y finalmente asesinado. Está claro que ello se debió únicamente a las proyecciones de otros sobre mí, ya que yo no le había hecho daño a nadie y había curado a muchos. Seguimos gozando de perfecta igualdad como alumnos, aunque no es necesario que tengamos la misma experiencia. El Espíritu Santo se regocija cuando puedes aprender de las mías y valerte de ellas para volver a despertar. Ese es su único propósito y esa es la única manera en que yo puedo ser percibido como el camino, la verdad y la vida. Oír una sola voz nunca implica sacrificio. Por el contrario, si eres capaz de oír al Espíritu Santo en otros, puedes aprender de su experiencia y beneficiarte de ellas sin tener que experimentarlas directamente tú mismo. Eso se debe a que el Espíritu Santo es uno y todo aquel que le escucha es conducido inevitablemente a demostrar su camino a todos. Seguimos a continuación con el párrafo 11. Pero hay una parte del texto que, van a ver aquí fragmentos que van a golpear nuestra conciencia o van a causar un impacto. Hay una parte en la que dice, ciertamente el ego es legión, pero el Espíritu Santo es uno, ¿verdad? Entonces, esta idea en la unidad, estas afirmaciones que nos ayudan a consolidar este sistema de creencias que nos lleva a la confianza, que nos lleva de la fe a la certeza, es un camino de aprendizaje. El empezar a consolidar poco a poco a través de la lectura, de los conceptos, de las ideas que nos empieza a postular, que nos empieza a dirigir literalmente nuestra mente a través de la lectura del entendimiento para acceder al discernimiento espiritual, ¿verdad? Que finalmente nos otorga paz. Sabemos que un aprendizaje es ya sea transformado en discernimiento cuando nos trae paz, cuando nos trae serenidad, cuando nos trae esta calma, ¿verdad? Entonces continuamos con el párrafo 11 y dice, nadie te está persiguiendo, del mismo modo en que nadie me persiguió a mí.
No se te pide que repitas mis experiencias, pues el Espíritu Santo a quien compartimos hace que eso sea innecesario. Sin embargo, para valerte de mis experiencias de manera constructiva, tienes aún que seguir mi ejemplo con respecto a cómo percibirlas. Mis hermanos, que son también tus hermanos, están constantemente justificando lo injustificable. La única lección que tengo que enseñar, puesto que la aprendí, es que ninguna percepción que esté en desacuerdo con el juicio del Espíritu Santo está jamás justificada. Mi función consistió en demostrar que esto es verdad en un caso extremo, simplemente para que pudiera servir como un instrumento de enseñanza ejemplar para aquellos que en situaciones no tan extremas sienten la tentación de abandonarse a la ira y al ataque. Mi voluntad, junto con la de Dios, es que ninguno de sus hijos sufra. La crucifixión no puede ser compartida porque es el símbolo de la proyección, pero la resurrección es el símbolo del compartir, ya que para que la filiación pueda reconocer su plenitud, es necesario que cada uno de los hijos de Dios experimente un despertar. Solo esto es conocimiento. El mensaje de la crucifixión es inequívoco. Enseña solamente amor, pues eso es lo que eres. Ese es el mensaje de la crucifixión. Enseña solamente amor, pues eso es lo que eres. Tenemos participaciones, tenemos dudas, tenemos comentarios. Adelante, vamos a dar un espacio para que ya sea que queramos aportar, qué es lo que nos hace reflexionar hasta esta parte del de la primera sección del capítulo 6. Y les escucho, chicos, adelante, les escuchamos todos. ¿Qué es la filiación? Dice Edith. Excelente, ¿no? La filiación, Edith, es la unión de todos. Decía al principio de la clase, creo que igual todavía no llegabas, no, sí llegaste desde el principio, pero les decía que la filiación es, si conoces, cuando estás en un trámite de gobierno o en un sindicato, los afiliados Sí, ya, son los ok. que están, perdón, a ver, permíteme, déjame subirle, Edith. Listo, ya te escucho. Sí, Adelante. ya lo entendí. Pensé que se refería a otra cosa, pero ya me quedó claro. Sí, justo. Los afiliados, pues, la Ok, afiliación es todos. Nadie está fuera de la afiliación. Entonces, la afiliación sucede por medio de la expiación. Acá, justo, y fíjate, si las que tengan el texto van a notar que entre cada capítulo, al iniciar cada capítulo, está una frase. Por acá se las busco, permítanme. Dice, dice, en un curso de milagros, la palabra expiación significa la corrección de una percepción equivocada. Haber creído que estamos separados unos de otros y de Dios es la corrección. Da pie a la corrección. Entonces, la expiación es el proceso de perdón de este pensamiento. Pasar por alto este pensamiento. Ignorarlo, dejarlo ir. Olvidar la creencia de que alguna vez creímos que estábamos separados de nuestros hermanos y de Dios. Entonces, a través de la expiación,
accedemos a la filiación. ¿Listo, Edith? Ok, sí, ya me quedó claro. Muchas gracias. Perfecto. Pues, ¿alguien más por ahí, chicos? Veo por acá Gloria que nos está siguiendo con el texto también. No sé si hay alguna pregunta, Gloria, o algo. ¿Todo está claro? ¿Todo está bien? No te escuchamos, tapado tu micrófono. Está tapado. Estoy leyendo el texto. Es la segunda o tercera vez que entro a tu clase, ya las había escuchado. Ujú. Este, Se me hace muy interesante. Eh, ya antes estaba en el curso y como que te dicen como que la primera no te queda, ¿verdad? Entonces estoy otra vez repitiéndolo. Perfecto, qué bueno que te está dando la Este, oportunidad. Sí, me estoy dando otra oportunidad. Y sé que es un cambio de percepción, es un cambio de pensamiento y sí me está costando, ¿verdad? Pero estoy con toda la disposición, como dice el curso, creo que sí dice, con una dosis bueno, con una Ah, dosis de buena voluntad, qué buena ¿verdad? disposición, De buena disposición, sí. Sí, justo, justo. entonces espero por aquí verme Me conoces. los viernes, Dios mediante. Sí, muchas Gracias, gracias. Gracias, gracias, Miriam. Sí, gracias a ti, Gloria. Qué bueno que estás aquí. Bienvenida. gracias. Gracias a ustedes. Entonces, más preguntas por ahí, chicos, chicas. Margarita Prieto, los que están ahí atentos, alguna pregunta que tengamos, Lucy, Argelia, los chicos que dan constante seguimiento a las clases que reconozco, Madeline, Guadalupe. Bueno, si no tenemos preguntas, seguimos. Maritza también por ahí andaba, ¿verdad? Entonces, saludos a todos y qué bueno que están por acá. Continuamos. Rosa, qué bueno que estás acá. Justo ayer estábamos platicando de cómo recibir y cómo permitir la guía del Espíritu Santo. Qué bueno que estás aquí. Eh, Todo es perfecto, ¿verdad? Entonces, continuamos con la lectura y nos quedamos en el párrafo 14, ¿verdad? Sí, creo que sí. Dice, si interpretas la crucifixión de cualquier otra forma, la estarás usando como un arma de ataque en vez de como la llamada a la paz para la que se concibió. Con frecuencia los apóstoles la interpretaron erróneamente por la misma razón que otros lo hacen. Su propio amor imperfecto les hizo ser vulnerables a la proyección. Y como resultado de su propio miedo hablaron de la ira de Dios, entre comillas, con el arma de la represalia de este. Perdón. No pudieron hablar de la crucifixión enteramente sin ira, porque sus propios sentimientos de culpabilidad habían hecho que se sintieran indignados. Esos son algunos de los ejemplos del pensamiento tergiversado del Nuevo Testamento. Si bien su evangelio es en realidad únicamente el mensaje del amor, si los apóstoles no se hubieran sentido culpables, nunca me habrían podido atribuir expresiones tales como no he venido a sembrar paz, sino espada. Esto está en clara oposición a todas mis enseñanzas. De haberme entendido realmente, no podrían haber descrito tampoco mi reacción a Judas como lo hicieron. Yo no pude haber dicho traicionas al Hijo del Hombre con un beso,
a no ser que hubiese creído en la traición. El mensaje de la crucifixión fue precisamente que yo no creía en la traición. El castigo que se dijo e infligía a Judas fue un error similar. Judas era mi hermano y un hijo de Dios, tan miembro de la filiación como yo. ¿Cómo iba a condenarlo cuando estaba listo para probar que condenar es imposible? Cuando leas las enseñanzas de los apóstoles, recuerda que no les dije que había muchas cosas que ellos, dice, cuando leas las enseñanzas de los apóstoles, recuerda que les dije que había muchas cosas que ellos no entenderían, sino hasta mucho después, porque en aquel entonces aún no estaban completamente listos para seguirme. No quiero que dejes que se infiltre ningún vestigio de miedo en el sistema de pensamiento hacia el que te estoy dirigiendo. No ando en busca de mártires, sino de maestros. Nadie es castigado por sus pecados y los hijos de Dios no son pecadores. Cualquier concepto de castigo significa que estás proyectando la responsabilidad de la culpa sobre otro. Y ello refuerza la idea de que estás justificando culpar. El resultado es una lección acerca de cómo culpar, pues todo comportamiento enseña las creencias que lo motivan. La crucifixión fue el resultado de dos sistemas de pensamientos claramente opuestos entre sí, el símbolo perfecto del conflicto entre el ego y el Hijo de Dios. Este conflicto parece ser igualmente real ahora. Y lo que enseña tiene que aprenderse ahora, tal como se tuvo que aprender entonces. Yo no necesito gratitud, pero tú necesitas desarrollar tu mermada capacidad de estar agradecido. O no podrás apreciar a Dios. Él no necesita que lo aprecies, pero tú sí. No se puede amar lo que no aprecias. Eso está como... Él no necesita que lo aprecies, pero tú sí. No se puede amar lo que no aprecias, pues el miedo hace que sea imposible apreciar nada. Cuando tienes miedo de lo que eres, no lo aprecias y por lo tanto lo rechazas. Como resultado de ello, enseñas rechazo. El poder de los hijos de Dios está presente todo el tiempo, porque fueron creados para ser creadores. La influencia que ejercen unos sobre otros es ilimitada y tiene que usarse para su salvación conjunta. Cada uno de ellos tiene que aprender a enseñar que ninguna forma de rechazo tiene sentido. La separación es la noción del rechazo. Mientras sigas enseñando esto, lo seguirás creyendo. No es así como Dios piensa, y tú tienes que pensar como Él si es que has de volver a conocerlo. Recuerda que el Espíritu Santo es el vínculo de comunicación entre Dios, el Padre y sus hijos separados. Si escuchases su voz, sabrías que tú no puedes herir ni ser herido, y que son muchos los que necesitan tu bendición para poder oír esto por sí mismos. Cuando solo percibas esa necesidad en ellos y no respondas a ninguna otra, habrás aprendido de mí y estarás tan deseoso de compartir lo que has aprendido
como lo estoy yo. Entonces, hemos leído la primera sección del capítulo 6 y me gustaría escuchar comentarios, reflexiones, canalizaciones, interpretaciones. Adelante, chicos, les escucho. Ana Lucía, ¿te gustaría compartirnos? Ok, nos dice por acá Ana Lucía, buenas noches. Muy bien, adelante, Ana. Sí, sí, buenas noches. Como ya sabes, tengo acá una compañerita, ¿Sí? pero bueno, lo leo rápido. Sí, ¿qué es realmente el pecado? Justo estabas hablando de este tema y a mí me venía mucho a la mente porque, como ya en su momento también lo conversé, yo tenía ciertas discrepancias, ¿no? Entre conocimientos aprendidos que nos da la iglesia, como por ejemplo que la confesión nos libra del pecado, o en algunos casos incluso la excomunión en casos extremos. Eh, en el caso incluso del divorcio, no podemos comulgar, así nos dicen, porque ya, o sea, sin embargo, a través de lo que estamos aprendiendo en el curso de milagros, entiendo y creo que me parece lo has mencionado, que si somos hechos a imagen y semejanza de Dios, en todo caso no sería pecadora, ¿no? No existiría el pecado. Ahora, es entonces una distorsión de la orientación hacia el bien. Tengo esta confrontación entre conocimientos aprendidos, es lo que de repente por ahí hay alguna confusión que todavía no me queda clara. Muy bien, Lucy. Muchas gracias. Vamos entonces a este momento a ponernos a... Bueno, me pongo a disposición del Espíritu Santo para poder acceder a su amorosa comprensión, entendimiento y perspectiva de las cosas y poderla compartir extendiendo amor, ¿verdad? Dice por acá tu comentario, ¿qué es realmente el pecado? La iglesia nos dice que la confesión nos libra del pecado, incluso hablan de la excomunión en casos extremos. ¿Qué es la confesión sino la aceptación? Acá en la iglesia nos dicen, ven y díselo al Padre. Pero cuando yo reconozco, ¿verdad? Desde una visión en donde el pecado no ocurrió de la manera en la que yo la interpreté y tiene un significado distinto. El pecado es ciertamente, ¿cómo es esta palabra que utilizan ellos? Pues básicamente perdonado. Hay una palabra que utilizan para perdonar, ¿verdad? A esta persona que está en proceso de muerte. Pero como yo entiendo el pecado, te lo comparto. La palabra pecado viene del latín, esta palabra peccata, que hace referencia al hecho de no haber acertado en el centro. Vemos la diana con sus diferentes puntos de tino, ¿verdad? Donde puedes acertar. Entonces, peccata hace referencia a no haber dado en el centro, a no haber dado, a no haber acertado, ¿verdad? Un curso de milagros nos habla del pensamiento recto. El pensamiento recto proviene de la mente de Cristo, de haber permitido que el Espíritu Santo decida por nosotros, ¿no?
Extrema unción, no. Hay un término por ahí que después, pero a lo que iba yo con esta interpretación de mi entendimiento del pecado como esto que no acierta pues en el blanco, es un pensamiento errado, una interpretación distinta a la que está en el centro, a la que no es recta, a la que está chueca, distorsionada por la creencia en la separación, en el miedo, ¿verdad? Entonces el pecado es toda aquella creencia que nos permitimos albergar, que está fuera de la creencia y de la certeza en el amor y del pensamiento recto, ¿verdad? Bueno, así lo interpreto. Así es como lo puedo explicar, ¿verdad? Creo que... Francisco, ¿tienes alguna pregunta, hermano? ¿Algún comentario? No, me disculpa, es que como ando manejando, disculpa. Perfecto, no te preocupes, hermano. Que entonces, bueno, vamos. Ok, dice Susana que los pecados son absueltos, absolución, exactamente. La absolución. Y digo, la absolución, me queda claro que la absolución no viene una persona, o sea, otro hermano y te la da. Sí, esta sesión va a estar grabada para que la puedas ver desde el principio, o incluso también aquellas personas que se van apenas integrando, que no están muy familiarizadas con las clases anteriores. Les vamos a pasar en el grupo de un curso de milagros y también a los grupos de metafísica, en los distintos en los que están. Les vamos a pasar el enlace, ¿verdad? Para que tengan la oportunidad de revisar las clases previas y esta también desde el principio. Pues absolución, Lucía, justamente. Gracias a ustedes. Entonces, vamos a continuar con la siguiente parte, ¿verdad? Llevamos apenas una horita de clase y vamos a continuar con el texto en la segunda sección, que dice la alternativa a la proyección. Dice, cualquier división en la mente conlleva por fuerza al rechazo de una parte de ella misma, y eso es lo que es la creencia en la separación. La plenitud de Dios que constituye su paz no puede ser apreciada a salvo por una mente íntegra que reconozca la plenitud de la creación de Dios. Mediante ese reconocimiento, dicha mente conoce a su Creador. Exclusión y separación son sinónimos, al igual que separación y disociación. Dijimos anteriormente que la separación fue y sigue siendo un acto de disociación, y que una vez que tiene lugar la proyección se convierte en su defensa principal, o en otras palabras, el mecanismo que la mantiene vigente. La razón de ello, no obstante, puede que no sea tan obvia como piensas. Esto me dejó pensando en lo siguiente. Si buscamos la definición de personalidades múltiples, nos dice, las personalidades múltiples se refieren al trastorno de identidad disociativa, un trastorno de salud mental en el que una persona tiene dos o más identidades o personalidades distintas
que toman control del comportamiento en diferentes momentos, resultando en lagunas de memoria significativas y la creación de alters o personalidades alternativas. Vimos la película de Fragmentado. Este cuate ahí que tiene diferentes personalidades. Entonces aquí la definición técnica de las personalidades múltiples nos dice trastorno de identidad disociativo. Entonces lo que acabamos de leer nos dice exclusión y separación son sinónimos, al igual que separación y disociación. Dijimos anteriormente que la separación fue y sigue siendo un acto de disociación. Entonces, ¿qué significa disociación? Disociación, separación de los componentes de una sustancia mediante alguna acción física o química. Y yo quisiera agregar etérea, ¿verdad? Del término éter, que hace referencia al espíritu, a lo intangible, a lo energético. Ok, muy bien. Nos estamos viendo próximamente, Lucy. Pues bueno, las personas que quieran ver la clase grabada, vamos a seguir haciendo estudio de un curso de milagros que trae mucha información, mucha sustancia, mucho que analizar. Esta clase es meramente una oportunidad de estudiar conceptos, ideas que nos van a permitir tener una referencia de la actividad mental, que nos van a permitir tener un margen de referencia, un margen conceptual más amplio, ¿verdad? Acerca de qué opinión podemos tener, pero yo te voy a hacer la siguiente sugerencia. La sugerencia no es un consejo, la sugerencia es solamente una opinión que la puedes tomar o no la puedes tomar. Y te sugiero que si aún no sientes paz, si todavía sientes duda, si todavía sientes indecisión, si todavía sientes incredulidad, si todavía estás intolerante a conceptos, ideas, si todavía no puedes distinguir, si todavía no puedes ver, no tomes una decisión definitiva. Sigue escuchando, sigue leyendo, sigue explorando, sigue viendo más allá, ¿verdad? Y pues bueno, justo con estas ideas de no tomar una decisión todavía, ¿verdad? Porque me queda bastante claro que uno de los aspectos de la dinámica interna del ego es que quiere los resultados inmediatamente, ¿verdad? Yo tomé la decisión cuando empecé a estudiar un curso de milagros, porque muchas palabras, muchos conceptos, había una parte de mí que los aceptaba, había una parte de mí que los asimilaba, pero ahora me doy cuenta de que había otra que estaba en constante resistencia, en constante, no sé si decir desaprobación, pero hoy me doy cuenta que ese efecto de esta desconexión de los conceptos en la consolidación de un sistema de pensamientos y creencias que apenas estaba en construcción, ¿verdad? Apenas estaba formándose, estructurándose, tomando sentido, pues, todo aquello que estaba yo leyendo. En ese entonces yo recurría mucho a escuchar un curso de milagros a través de los audios que están en Spotify
Hoy también los podemos encontrar en YouTube, tanto los capítulos como las lecciones, ¿verdad? En el grupo, de un curso de milagros que tenemos como parte de la colaboración con Metafísica Avanzada. ¿Qué tal, Alba? Buenas noches, bienvenida. En el grupo de un curso de milagros que tenemos, en donde si todavía no formas parte y te gustaría integrarte, después de esta clase les voy a mandar el link para si vienes de alguno de los grupos de Metafísica Avanzada, ahí lo vas a encontrar y te puedas unir al grupo de estudio en donde las lecciones diarias las compartimos. Yo siempre les comparto este enlace de la lección que está leída, ¿verdad? Como algunos no tenemos el libro en físico o en PDF, que ya se los compartí también y se los voy a volver a compartir, o a quien lo necesite lo solicita y con todo gusto se los comparto. A veces en las mañanas, que es cuando se recomienda que hagamos la lectura de la lección diaria, no tenemos el tiempo, ¿verdad? O no tenemos la posibilidad de leerlo, porque no tenemos acceso al libro o a la lección. Yo les voy a estar compartiendo las lecciones para que las escuchen, ¿verdad? Después también viene la meditación de la lección en cuestión, ¿verdad? Entonces, el día de hoy estamos explorando el capítulo 6 y en la sección 2 nos quedamos en el párrafo 2, dice: repudias lo que proyectas, por lo tanto no crees que forma parte de ti. Te excluyes a ti mismo al juzgar que eres diferente de aquel sobre el que proyectas, puesto que también has juzgado contra lo que proyectas, continúas atacándolo porque continúas manteniéndolo separado de ti. Al hacer esto de manera inconsciente, tratas de mantener fuera de tu conciencia el hecho de que te has atacado a ti mismo y así te imaginas que te has puesto a salvo. La proyección, sin embargo, siempre te hará daño. La proyección refuerza tu creencia de que tu propia mente está dividida. Creencia esta cuyo único propósito es mantener vigente la separación. La proyección no es más que un mecanismo del ego para hacerte sentir diferente de tus hermanos y separado de ellos. El ego justifica esto basándose en el hecho de que eso te hace parecer mejor que tus hermanos y de esta manera empaña tu igualdad con ellos todavía más. La proyección y el ataque están inevitablemente relacionados, ya que la proyección es siempre un medio para justificar el ataque. Sin embargo, sin proyección no puede haber ira. El ego utiliza la proyección con el solo propósito de destruir la percepción que tienes de ti mismo y de tus hermanos. El proceso comienza excluyendo algo que existe en ti, pero que repudias y conduce directamente a que te excluyas a ti mismo de tus hermanos. Hemos aprendido, no obstante, que hay una alternativa a la proyección. Todas las capacidades del ego se pueden emplear para un propósito mejor, ya que sus capacidades las dirige la mente, que dispone una voz mejor. El Espíritu Santo extiende y el ego proyecta. Del mismo modo en que los objetivos de ambos son opuestos, así también lo son sus resultados.
el Espíritu Santo comienza percibiendo tu perfección. ¿Cómo sabe que esa perfección es algo que todos comparten? La reconoce en otros y de esta forma la refuerza tanto en ti como en ellos. En vez de ira, esto suscita amor, tanto en ellos como en ti, porque establece el estado de inclusión, puesto que percibe igualdad. El Espíritu Santo percibe en todos la misma necesidad. Esto invita automáticamente a la expiación, porque la expiación es la necesidad universal de este mundo. Percibiste a ti mismo de esta manera, es la única forma de hallar felicidad en el mundo. Eso se debe a que es el reconocimiento de que tú no estás en este mundo, pues el mundo es un lugar infeliz. ¿De qué otra forma puedes encontrar dicha en un lugar desdichado? Excepto dándote cuenta de que no estás en él. Tú no puedes estar donde Dios no te ubicó y Dios te creó como parte de él. Eso es al mismo tiempo donde estás y lo que eres. Esto es algo completamente inalterable. Es inclusión total. No puedes cambiarlo ahora ni nunca. Es verdad para siempre. No puedes cambiarlo. No es una creencia, sino un hecho. Todo lo que Dios creó es tan verdadero como Él. La verdad de ello radica solamente en su perfecta inclusión en aquel que es el único que es perfecto. Negar esto es negarte a ti mismo y negarlo a Él, puesto que es imposible aceptar a uno sin el otro. La perfecta igualdad de la percepción del Espíritu Santo es el reflejo de la perfecta igualdad del conocimiento de Dios. La percepción del ego no tiene equivalente en Dios, pero el Espíritu Santo sigue siendo el puente entre la percepción y el conocimiento. Al permitirte usar la percepción de forma que refleje el conocimiento, este finalmente podrá ser recordado. El ego preferirá creer que es imposible que ese recuerdo alboree en tu mente. Sin embargo, es tu percepción lo que el Espíritu Santo guía. De nuevo, el ego preferirá creer que es imposible que ese recuerdo alboree en tu mente. Sin embargo, es tu percepción lo que el Espíritu Santo guía. Tu percepción tu percepción acabará ahí donde comenzó. Todo converge en Dios porque todo fue creado por Él y en Él. Dios creó a sus hijos extendiendo su pensamiento y conservando las extensiones de su pensamiento en su mente. Todos sus pensamientos están, por lo tanto, perfectamente unidos dentro de sí mismos y entre sí. El Espíritu Santo te capacita para poder percibir esta plenitud ahora. Dios te creó para que creases, para que crees, pues de crear, del verbo crear. No puedes extender su reino mientras no conozcas la plenitud de este. Los pensamientos se originan en la mente del pensador y desde ahí se extienden hacia afuera. Esto es tan cierto del pensamiento de Dios como del tuyo. Fíjense, esta parte, voy a interrumpir la lectura aquí. Me ayuda a entender lo siguiente acerca de la naturaleza de los milagros, ¿no? Un curso de milagros en alguna parte del texto habla acerca de la cualidad del Espíritu Santo y de la cualidad del ego de la siguiente dinámica.
La dinámica que contrasta entre el ego y el Espíritu Santo es la siguiente. El ego proyecta y el Espíritu Santo extiende, ¿verdad? Dice, pues el Espíritu Santo extiende como Dios se extendió a sí mismo en nosotros, en amor, en estas partes de la filiación individuales aparentemente, ¿verdad? Entonces, dice también, en una parte que después vamos a leer y explicarle la naturaleza de los milagros, que el milagro no da crédito al error, pues, ¿no? Sino que extiende su verdad, su amor. De manera que vemos este sentido figurado de el que no veía y Dios le trajo la vista de nuevo, o Jesús le trajo la vista de nuevo, como acá nos dice Carolina, fíjense. Estoy muy agradecida por poder entender todas estas palabras. Y cuando, desde este sentido de agradecimiento, de poder entender, su visión de las cosas es distinta, ¿sabes? Más clara, más evidente. Entonces, quien no veía un motivo para estar agradecido, hoy puede ver, ¿verdad? Y esto es un milagro, ciertamente. Dice un curso de milagros que un milagro, en términos así sencillos, es poder cambiar de parecer o poder ver en donde antes no había luz, ¿verdad? Y bueno, eso es una reflexión que proviene de mí y la comparto. Como así me gustaría también que cualquiera que tenga una reflexión de su entendimiento nos lo comparta, ¿verdad? Y voy a darle lectura al comentario de Carolina que dice: estoy muy agradecida por poder entender todas estas palabras que se expanden muy dentro de mí y a su vez me contestan muchas dudas que había dentro de mí. Me queda claro que no es religioso sino espiritual desde mi entendimiento. Gracias por transmitir que hay una manera diferente de amar, creer y confiar. Me alegra saber que siempre hay mucho más de lo que se me muestra aquí en la tierra. Irme unificando me hace sentirme más libre y amarme sin creencias religiosas, pero siempre detectando ego y espíritu. El contraste, ¿verdad? Gracias, hermano, por tu valor y fuerza. Gracias, Carolina. Dios te bendice. Y en una de las lecciones, que es un saludo que mi maestra Ana Contreras, que bendigo hasta España, la primera vez que me saludó me dijo esta lección que dice: mi santidad te bendice. Y es un saludo acá entre hermanos que estudiamos un curso de milagros, que yo lo aprendí de ella. Y yo de igual manera, con este fragmento que leímos del capítulo 6, quiero primero que nada, pues bueno, les explico que en estos fragmentos que vamos a estar leyendo por cuestiones de tiempo, que vamos a tener la oportunidad de leer, participar, aclarar conceptos, expandir, ¿verdad?, nuestro marco conceptual de referencia, tanto con la participación como con la aclaración de dudas que cada quien tengamos, y también nuestro aporte, ¿por qué no?, ¿verdad? Porque es siempre igual, bien valioso lo que vayamos entendiendo cada uno de nosotros, lo que vayamos pudiendo compartir de lo que vamos entendiendo, así como lo hace Carolina, que muy seguramente, qué bonito gato, Alba. Yo aquí tengo justamente un gatito blanco. Nos dice Carolina, nos dice: ay, estoy entendiendo, puedo ver, ¿verdad? Muy seguramente Carolina está
totalmente receptiva. Y yo quería para esto también decirles lo siguiente. En las ocasiones en las que vayamos a hacer lectura de fragmentos del texto, porque evidentemente pues el día de hoy no vamos a poder completar todo el capítulo 6, pero yo les voy a dejar el enlace para que tengan la oportunidad de escucharlo de corrido, ya sin las interrupciones que yo estoy haciendo aquí con los análisis y las participaciones y las reflexiones, para que lo puedan escuchar de corrido. Te voy a hacer la siguiente sugerencia. Les decía yo que hubo un proceso de mis primeros años leyendo un curso de milagros en donde me daba cuenta que muchas cosas hacían clic, ¿verdad? Pero siempre estaba esta parte que no terminaba como de encajar y de aclarar ideas que yo tuve que ir buscando lo que significaban para mí, y así lo comparto de la manera clara en la que hoy puedo verlo, que tiene total sentido para mí y que trae paz, ¿verdad? Dice justo en el capítulo 6, más adelante en las lecciones del Espíritu Santo, dice en la lección del inciso B: para aprender lo que es la paz, enseña paz. Y yo te comparto esto con el único objetivo de que sientas paz como yo la siento el día de hoy, ¿verdad? La verdad es que honestamente el curso de milagros ha venido a marcar un antes y un después en mi vida. Y digo, esto ya es como meramente personal y te lo comparto deseando y pidiéndole a la vida que también traiga esta paz a ti, ¿verdad? Este consuelo, este alivio, porque como acabamos de leer acá, el mundo pues nos trae infelicidad, nos trae emociones que aparentemente son muy difíciles desde la interpretación que le damos. Este recurso de aprendizaje, que es un curso de milagros, nos dice que cada situación dolorosa, que cada situación de dolor es una situación que el Espíritu Santo utiliza como medio de aprendizaje, ¿verdad? Siempre y cuando estemos dispuestos a escuchar su interpretación. Solamente, como decía Gloria ahorita, muchas gracias Gloria por compartirlo y por reafirmarlo, ¿verdad? Estemos dispuestos. Yo te agradezco no solamente a ti, Gloria, sino a cada uno de ustedes que están aquí por el día de hoy estar dispuestos, por mostrar ese pequeño grado de disposición que nos habla el Espíritu Santo, que van a escuchar, que van a tener la oportunidad de escuchar. Estuve algún tiempo en Alcohólicos Anónimos, que fue un puente hacia mi liberación, el cual estoy totalmente agradecido en mi vida de haber conocido ese capítulo de mi vida, haber vivido ese capítulo de mi vida. Y recuerdo en la sucesión de los pasos, que son 12, en el segundo paso, que es un paso en el que mostramos disposición, ¿verdad? El segundo paso dice: llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podía devolvernos el sano juicio, ¿verdad? Hay una lectura acerca del segundo paso. Y pues bueno, Alcohólicos Anónimos es un programa espiritual para personas que obviamente no llevan ninguna práctica espiritual en su vida. Y es un inicio, un puente, ¿verdad? Hacia una vida de práctica espiritual, si así lo deseas. Y en el segundo paso, donde nos dice: llegamos a creer que un poder superior a nosotros podía devolvernos el sano juicio. En su lectura viene una frase que nunca se me olvidó. Dice en la lectura: no permitas
que ningún concepto que tengas te impida descubrir lo que esto significa para ti. Y de igual manera te lo digo, no permitas que ningún concepto que tú tengas de las cosas hasta el momento te impida descubrir lo que Dios, lo que la vida, lo que el universo, lo que la fuente, lo que el amor significa para ti. Te voy a dejar con esta frase, agradeciéndote infinitamente por estar aquí el día de hoy. Gracias por darte la oportunidad. Gracias por permitirme entrar a tu espacio. Gracias por estar en armonía en este espacio donde tuvimos la oportunidad de dar una pequeña introducción a la lectura. No todas las clases van a ser ya de lectura de capítulos. Esta solamente fue una pequeña probadita. Les digo, les voy a dejar el enlace para que escuchen el capítulo 6. Les digo, en el prefacio menciona el Espíritu Santo, eres libre de elegir el camino de aprendizaje que tú quieras recorrer en el estudio de un curso de milagros. Un curso de milagros no lleva una sucesión lineal. Yo, con la mejor intención de que podamos entender y ahorrar tiempo en el proceso de entendimiento de la complejidad de entender otro sistema de pensamiento del que no estamos familiarizados, con la mejor intención de ahorrar tiempo y de que no te obstaculice cualquier concepto que tengas hasta el momento, te permita descubrir el amor, te permita descubrir la unidad. Te deseo que lo descubras, te deseo que lo encuentres, te deseo que lo experimentes, ¿verdad? Hay una gran distinción entre conocimiento y entre experiencia. El aprendizaje y el conocimiento es aquí en la mente. Bueno, para mí la mente está en todo el cuerpo y en todo alrededor. Pero la experiencia es aquello que te permite vivir la unidad, ¿verdad? Dice un curso de milagros que la revelación es inefable. No la puedes expresar con palabras, ¿verdad? No es posible expresarla con palabras. La revelación es una experiencia. Yo deseo que tengas revelación, conocimiento, discernimiento, conocimiento, discernimiento y experiencia, Ángel. Lo que hablábamos hace rato. Muchas gracias, maestro Ángel. Te bendigo, eres un gran pilar de mi aprendizaje en este momento de mi vida, así como cada uno de ustedes. Les bendigo, les agradezco, mi santidad les bendice. Namaste, como dicen acá los que estudian la Vedanta. Mi espíritu te reconoce. In la Ketch. Gracias por estar acá. Gracias, Edith. Gracias, Carolina. En amor, en unión, en sabiduría. Les agradezco por estar aquí y nos estamos viendo la siguiente clase. Estemos pendientes de la información. Cualquier información que necesiten acerca de cómo entrar al grupo, de cómo unirse al grupo de estudio, de cómo conseguir las clases previas, vamos a estar pendientes para darles la información que necesiten. Bendiciones a todos. De nuevo, mi santidad les bendice y nos estamos viendo próximamente. Chao. Gracias.